Hola, estimado tutor. Mi nombre es Wilder Julián Arias Hernández, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, voy a dar respuesta a la tarea 5, socializar los logros alcanzados del programa Information Security. Entonces, en esa tarea se nos plantean unos interrogantes que hay que dar respuesta. El primero es el siguiente. ¿Qué es la seguridad de la información y por qué hoy en día es tan importante? Bueno, antes de hablar de seguridad de la información, me gusta centrarme en algo muy importante y son los datos. Hoy en día hemos visto cómo la tecnología ha venido creciendo, cómo va avanzando de una manera muy rápida. Todo esto a consecuencia de la cuarta revolución industrial. Se están generando millones de datos en empresas, en entidades educativas, en cualquier tipo de índole. Todo esto hace de que personas inescrupulosas lo que hacen es ir a robar esta información, destruirla o inclusive ir a estafar a las personas. Sabemos que un dato o una información es un activo muy importante no solo para las empresas, también para las personas. Desde nuestros propios celulares tenemos mucha información que es importante y valiosa para nosotros mismos. Para una empresa, toda la información de sus clientes, toda la información con la que ellos pueden generar nuevas publicidades, pueden generar nuevas ventas, nuevas pautas comerciales, del análisis del comportamiento de sus clientes. Todo esto hace que muchas veces una mala configuración de los sistemas allí pues caigan en estas amenazas y lastimosamente pues se pierda toda esta información. Entonces, ya abordando el concepto como tal, pues la seguridad de la información nos ofrece eso. Son todas esas estrategias que nos ayudan a prevenir y dar respuesta ante todos estos hechos, ¿sí? Nos ayuda a proteger esta información, a salvaguardar. Entonces, es muy importante saber de que la seguridad de información tiene tres pilares importantes a los cuales hay que dar respuesta. Entonces, estas estrategias como tal, lo que hacen es proteger nuestra información. Nos hacen identificar todos esos posibles escenarios donde puede existir un riesgo. Nos hace identificar dónde vemos vulnerabilidades para poder mitigar todos esos tipos de ataques. Entonces, por ello es muy importante y mayormente utilizada la seguridad de la información en toda empresa, ya que los datos como tal deben estar protegidos. Brinda esa garantía de que los datos sí o sí puedan estar en protección. Recordemos que existe la confidencialidad, la disponibilidad, de que los datos no cualquier persona puede tenerlos, de que existen medidas para poder salvaguardarlos. Entonces, de todo esto se encarga la seguridad de la información. Pasando al siguiente interrogante, nos dice, ¿cuáles son las ventajas de implementar un desarrollo seguro? Bueno, respecto a esta pregunta, yo la voy a guiar por lo siguiente. Tenemos un equipo de desarrolladores de software que lastimosamente muchas veces solamente se dedica a desarrollar código, pero no se plantean que realmente ese código cumpla con políticas de seguridad de la información. Al no cumplir esas políticas, pues simplemente estamos creando, por decirlo, un código nulo o un código que al ejecutar va a tener posibles vulnerabilidades y que puede ser atacado por cualquier tipo de cibernauta. Entonces, este tipo de vulnerabilidades lo que hace es que la información que estamos desarrollando en este proceso, pues lastimosamente pueda que se pierda. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de implementar un desarrollo seguro? Cuando nosotros vamos guiando un proceso de desarrollo de software, implementamos políticas de seguridad de la información y trabajamos de la mano con los diferentes estándares y normativas vigentes, pues nosotros vamos a crear software que esté realmente codificado a la medida y como debe ser, cumpliendo con todas estas pautas, lo cual es importante también y se tiene en cuenta en las métricas de calidad de desarrollo de software. Entonces, esas son las ventajas al momento de nosotros desarrollar un software seguro,
pues no vamos a tener tanta problemática en el tema de vulnerabilidades. Vamos a tener un software operando a la perfección y que realmente esté cumpliendo con esas políticas de seguridad de la información, ya que realmente es lamentable que existan software que al momento de ser implementado, pues se observen miles de vulnerabilidades simplemente porque fue un desarrollo o una codificación realmente muy ineficiente. El siguiente interrogante nos habla: ¿cuáles son los estándares existentes actualmente para la seguridad de la información y qué beneficio trae su implementación? Bueno, aquí observamos un compendio como tal de estándares. Encontramos como son las ISO, las ISA y las IED. ¿Listo? Vemos que de las ISO se desprenden diferentes estándares, igualmente de la ISA y de la IED. Vamos a ver relevantemente de que, por ejemplo, la ISO 27000 nos habla de la gestión de la seguridad de la información. Un estándar muy importante para todo este proceso que es la implementación de políticas de seguridad. Recordemos que todos esos estándares y normativas son especies de guías que me van a mí a guiar y me van a decir cómo realmente implementar estrategias para mitigar los riesgos. Y esos son los beneficios que trae la implementación. Cuando yo implemento en mi empresa un estándar, voy a dar respuesta a todas esas vulnerabilidades, voy a identificarlas y realmente lo que voy a hacer allí es poder hacer una gestión del riesgo. Voy a gestionar el riesgo correctamente, identifico este riesgo, voy a actuar, a salvaguardar y asimismo voy a mitigar. Todo esto nos ofrecen los estándares de seguridad de la información. Son bastantes, como vemos, está desde la ISO 27000, ISO 27032, 033, vemos que pasa desde la ciberseguridad y sus directrices, seguridad de las redes, seguridad en las aplicaciones, muy importante, incidentes de seguridad de TIC, o sea que también aquí vemos que la seguridad de la información pues también viene de la mano con los servicios ITIL, ya que también hay que salvaguardar todos esos servicios que se ofrecen allí. Vemos también la parte de las redes que se manejan por medio de estándares. Muy importante, los ataques pueden venir también de diferentes redes. Por eso es enorme e importante implementar toda esa cultura en nuestras empresas. Por ejemplo, no estar compartiendo redes Wi-Fi a todos. Y que nuestro diseño, todo lo que es el diseño de la infraestructura de red, pues realmente cumpla con las políticas de seguridad de la información, porque tristemente hay empresas que manejan por la red Wi-Fi todo y por allí recordemos que una red Wi-Fi puede ser descifrada por cualquier tipo de persona y ese tipo de persona pues puede atentar allí contra la integridad de la información de la empresa. Entonces es muy importante protegernos y salvaguardar la información en todo tipo de escenarios. ¿Listo? Entonces, aquí vemos como tal todas estas estándares que nos permiten traer esas estrategias a la mesa y decir, mire, vamos a instalar o vamos a implementar estas políticas de seguridad, vamos a empezar a trabajar a mitigar riesgos, a identificar vulnerabilidades y realmente proteger todo lo que es la información. Lastimosamente hay empresas que no ven esta parte de la seguridad de la información muy importante, ¿sí? Pero realmente es beneficiosa, ya que, un ejemplo, una empresa por ser competencia de otra y por tener mejores ganancias que otra, simplemente puede ir a atacar lo que es su base de datos para extraer información de sus clientes. Algo que lamentablemente pues en la competitividad se ve mucho. Entonces, por eso hay que proteger la información desde diferentes escenarios. La cuarta pregunta nos habla de mencionar 5 vulnerabilidades más críticas según OWASP y explicarlas. Inicialmente tenemos la pérdida de control de acceso. Cuando estamos hablando de esta vulnerabilidad, es cuando, por ejemplo, yo puedo acceder a información no autorizada
o llegar a modificar. Es cuando se pierde o se vulneran esos accesos. Recordemos que en un sistema, muchas veces, según las funciones, existen unos roles definidos en este sistema. Por ejemplo, la persona que administra el sistema. Esta persona, pues, tiene acceso a todo el sistema porque tiene que brindar soporte. Pero muchas veces, por errores del mismo sistema, pues existen, digamos, otro tipo de rol que no tiene acceso a toda la parte informativa o inclusive a la base de datos. Pero, lastimosamente, puede llegar a tenerlo cuando existe algún tipo de control o se accede de manera ilegal, por decirlo así, al sistema, ¿sí? Con otro tipo de autenticación. Entonces, acceden a información no autorizada. Aparte de esto, puede que la estén modificando o puede que la destruyan. Entonces, esto es la pérdida de control de acceso. Por eso es que es muy importante cuando estamos en una empresa, manejamos diferentes tipos de información, manejar lo que son la confidencialidad, ¿sí? En la confidencialidad tenemos como tal que firmar un documento donde nosotros nos comprometemos a la confidencialidad de la información. Y también allí el manejo de los roles, de que si a mí me dan un usuario, que el de mi compañero es, digamos, un ejemplo, es otro tipo de rol, yo no tengo que estar compartiendo mi usuario y mi contraseña junto con mis otros compañeros. Un tipo de vulnerabilidad. ¿Listo? Eso es un ejemplo, porque pérdida de control de acceso hay muchos más. Vamos con inyección. Cuando hablamos de inyección, es cuando el atacante logra inyectar un código malicioso. Ya puede ser a la base de datos, puede ser al mismo sistema, ¿sí? Para lograr acceder sin la debida autorización. Entonces, vemos muchas veces que cuando no se lleva la seguridad de la información en el proceso de desarrollo de software, muchas veces queda el código a la vista de las personas. Cuando ejecutamos, por ejemplo, el HTML, lo vemos muchas veces en las páginas y vemos toda la estructura de código. Allí es donde las personas pueden aprovechar esta vulnerabilidad para lograr inyectar código y poder ingresar a lugares donde no deben ingresar. ¿Listo? Vamos a la seguridad de la configuración de la seguridad incorrecta. Allí hay muchos tipos de casos. Uno puntual, cuando por ejemplo vamos a ver que el sistema tiene abierto puertos de más. Unos puertos los cuales pueden representar riesgo latente para atentar contra la información de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, pueden encontrarse en el nivel de plataforma, servidor web, servidor de aplicaciones, bases de datos o incluso en código de fuente de software. Entonces, esto es la configuración de seguridad incorrecta. Cuando nosotros no le estamos dando los parámetros de seguridad o no lo configuramos para que realmente cumpla con esas políticas, esos estándares, y le estamos dando cabida para que ingrese la persona a realmente atacar nuestro sistema. Cuando hablamos del diseño seguro, cuando en el proceso de desarrollo de software realmente se cometen errores, múltiples errores, y ese diseño o esos errores más adelante hacen que lastimosamente la empresa pague porque no se identifican a tiempo estas vulnerabilidades. Existen atacantes que llegan allí, aprovechan esa oportunidad y atacan el software. Entonces, muy importante tener en cuenta todo esto, ¿sí? Digamos que muchas veces un software sí puede tener vulnerabilidades, pero lo importante es poder identificarlas para empezar su proceso de mitigación. Falla de identificación y autenticación en la parte de inicio de sesión. Por eso es que en la mayoría de los softwares siempre hay que loguearse con su usuario y su clave, ¿sí? Muchas veces cuando no se encriptan contraseñas, cuando digamos no se hace por decirlo, yo voy y comparto mis contraseñas con otras personas, pues todo esto hace que el sistema esté vulnerable.
¿Listo? Cuando no he escrito mis contraseñas, simplemente, pues lastimosamente, algún administrador del sistema puede ingresar a la base de datos, ver las claves, puede robarse las claves, después renuncia a la empresa, comete cualquier tipo de delitos porque tiene las claves de los usuarios y puede ingresar al sistema y puede hacer información y sacar información. Entonces, todo esto hace que estas fallas de identificación y autenticación puedan atentar contra el sistema, ¿sí? Traté de dar como unos ejemplos de cada una de estas vulnerabilidades, pero existen muchos ejemplos, múltiples ejemplos, ¿sí? Por eso es que de allí es donde debemos adoptar mejores prácticas, que es lo que nos invita la ISO, adoptar mejores prácticas para que desde nuestras empresas nosotros podamos realizar unas políticas de seguridad que realmente respondan a todas estas vulnerabilidades que se presentan día a día en los sistemas. ¿Listo? Entonces, como tal, ya a continuación es la bibliografía que utilicé para dar respuesta a estas preguntas. Entonces, espero que realmente este video haya sido de su agrado y le deseo un muy feliz día. Muchas gracias.